Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de los que en esta hora nos han sintonizado, nos están mirando y escuchando. Te saluda tu amigo y hermano el pastor Isaías Cabrera, como siempre, dándole gracias al Señor por este privilegio de poder llegar hasta ahí, donde estamos llegando para llevar el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo que se le llama y es la buena noticia, la buena nueva, el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? En unos días más, a finales de este mes, estaremos celebrando, ¿verdad?, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya muchos están haciendo preparativos, muchas iglesias están haciendo preparativos, haciendo dramas, preparando dramas, porque en esos días llega bastante gente a la iglesia, porque son días, se le llaman los días de la Semana Santa y la Semana de Pascua, y muchas personas les da por acercarse un poco a la iglesia. Y queridos amigos, amigas, es la voluntad de Dios de que todos nosotros nos acerquemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que todos, no solamente durante estos días de celebración de la Semana Santa, la Semana de Pascua, sino que siempre apartemos tiempo para acercarnos al Señor. Dios está esperando de todas las personas que nos acerquemos a Él, porque es la única manera, alabado sea Cristo, de que podemos nosotros ser librados, ¿ok? Solamente Dios tiene la capacidad, el poder de libertarnos, de salvarnos, de el Señor regenerarnos, porque el hombre necesita ser regenerado, redimido por el Señor. El hombre sin Cristo, el hombre apartado de Dios está, la Biblia lo declara que está uno muerto. El hombre sin Dios, sin Cristo, está en el mundo sin luz, sin esperanza, y es la voluntad de Dios de que el hombre se acerque a Dios. El Señor está llamando a la humanidad entera, a todo hombre, a toda mujer. Dios en su buena voluntad no quiere que ninguno perezca, que nadie vaya a partir de este mundo sin haberse reconciliado con Dios. Amén. Dios está rogando, como dijo el apóstol Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros: reconcíliense con Dios. Hay que reconciliarse con Dios. El hombre está enemistado con Dios por causa del pecado. Entró el pecado al mundo por medio de Adán, y la Biblia dice que vino la muerte a todos los hombres, vino la separación por medio del pecado de Adán y Eva, nos vino la muerte, la separación de Dios a todos los hombres. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice la Biblia, Dios es grande en amor y grande en misericordia, rico en misericordia. El Señor, vamos a ponerlo de esta manera, porque muchas personas no entienden que en realidad lo que el Señor ha hecho enviando a su amado Hijo a este mundo a morir por todos los pecadores, ha abierto un espacio, una etapa, vamos a decir así, de donde el Señor ha proclamado una amnistía para que el hombre tenga oportunidad, aleluya, de reconciliarse con Dios. Y eso es a través y por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El Señor ha prometido volver. El Señor murió en la cruz, resucitó al tercer día y volvió al cielo de donde Él vino. Gloria al Señor. Pero antes de irse prometió volver. Y la etapa que estamos viviendo, podemos llamarle que son la etapa de es la etapa de los últimos tiempos. Amén. Tiempos finales, donde es urgente
que el hombre se vuelva a Dios. No sé, amigos, amigas que me están mirando, no sé si usted ha notado en todos los lugares de la tierra, en todo el mundo, hay una, vamos a decir, una campaña podemos decir, de entretenimiento para el mundo, para que el mundo se mantenga entretenido, para que el mundo se mantenga ajeno de la realidad que está sucediendo en el mundo. Y podemos decir que esa campaña de distracción, esa campaña de entretenimiento que hay hoy en el mundo, es movida y dirigida por el mismo Satanás para que la gente esté distraída totalmente y desapercibida de la realidad que está aconteciendo en el mundo. Mucha gente está cerrando los ojos a las catástrofes que están aconteciendo, los cambios climáticos que estamos viendo, las señales que Dios está permitiendo que podamos ver en estos últimos tiempos, como es el recalentamiento de la tierra, cómo el sol calienta mucho más fuerte que antes, que años atrás, cómo los ríos en muchos lugares se están secando y los pocos ríos que van quedando están contaminándose. Oiga, ya ahorita no se sabe cuándo es verano, cuándo es invierno. Las estaciones del año están revueltas. Ya cuando debe hacer frío hace calor y cuando debe hacer calor hace frío. Hermanos, están sucediendo cosas que la Biblia describen que son señales de los últimos tiempos y que sucederían cuando estuviera cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos notar que hay guerras por donde quiera, rumores de guerras, un país se quiere levantar con otro con otro, las armas nucleares han proliferado en todo el mundo. Oiga, la maldad, ¿cómo está la maldad? Ya se nos ha hecho tan natural, oiga, oír gente que la desmembran, que la despedazan, que la hacen picadillo y que los ponen en bolsas y los tiran en los terrenos baldíos, oiga, y ya eso no nos causa a nosotros ninguna alarma, ya nos estamos acostumbrando a ver la maldad multiplicada, violaciones de niños por ahí, violaciones de mujeres por donde quiera. Oiga, un desastre en el mundo y Satanás trabajando con la gente para mantenerla entretenida, como nunca hay tantas hoy en día, tantas bandas musicales, oiga, tantos grupos musicales de músicas, de bandas, de conciertos por donde quiera, para que la gente se mantenga entretenida y no se den cuenta de las cosas que estamos viviendo. Pero queridos amigos, quiero decirle que el Señor, cuando resucita, Él ya había capacitado a sus discípulos y les dio la orden. Cuando el Señor se presenta vivo, ya resucitado de entre los muertos conforme a las Escrituras, y les dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el Señor dijo que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Gloria al Señor. Y desde que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos hace 2019 años, gloria al Señor, porque la muerte y resurrección de Cristo aún cambió el calendario, alabado sea Cristo, y desde que el Señor murió y resucitó, alabado sea Cristo, comenzamos una nueva cuenta, aleluya, de años, y estamos viviendo en el año 2019 después de Cristo, amén, después de Cristo, o sea que hace 2019 años de que se está predicando la buena noticia, de que se está
predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de que se está proclamando el evangelio, la buena noticia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de la gloria de Cristo, aleluya, en el cual, creyendo a ese mensaje, ¿cuál es el mensaje del evangelio? Publicar a la humanidad de que el Señor Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados, que el Señor ya pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que el Señor, como dijo el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y de qué manera el Señor, aleluya, nos salvó? Dando su vida, poniendo su vida en rescate de la nuestra. Aleluya, el Señor fue crucificado por nuestros pecados. Querido amigo, no hay razón para que usted esté viviendo en la esclavitud del pecado, en la esclavitud de los vicios, en la esclavitud de las drogas, en la esclavitud de la maldad. Querido amigo, cuando el Señor Jesucristo ya pagó el precio de tus pecados, ¿por qué vamos a estar todavía en la esclavitud cuando hay una puerta de liberación, hay una puerta de escape? Y esa puerta se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador de nuestra alma. Queridos amigos y amigas, el Señor prometió volver. El Señor resucita y es llevado al cielo nuevamente. Pero antes de irse, el Señor prometió volver. Por eso es una urgencia, queridos amigos, de que usted le preste atención al llamado de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor va a volver, pero viene a levantar, viene a llevarse lo que es de Él, lo que Él compró con su sangre. Aleluya. ¿Y quiénes son los que el Señor ha comprado con su sangre? A todos aquellos que han recibido su mensaje, a todos aquellos que han acudido a su llamado, que nos llama a través del evangelio. El Señor nos llama al arrepentimiento y que lo reconozcamos a Él como único Señor y Salvador de nuestra alma. El Señor viene, pero viene por lo suyo, viene por su pueblo, viene por aquellos que creyeron en Él. Por eso el mensaje del evangelio es para creerlo. Porque el Señor dice: el que creyere. ¿Creyere en qué? En el mensaje del evangelio, en que crea en esa buena noticia, que sepas que el Señor dio su vida en la cruz del Calvario para salvarte, para perdonarte, para lavarte con su sangre de tus pecados y de los míos y de todo aquel que en Él crea. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice la santa palabra del Señor, mas tenga vida eterna. Alabado sea Cristo. Le voy a leer unos versículos donde el Señor claramente, aleluya, le dice a sus discípulos que Él se va, pero que regresará. Aleluya. Y que va, específicamente, el Señor vuelve al cielo, dice, para preparar lugar para nosotros los que creemos en Él. Y como siempre yo les recomiendo, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, que por favor apunte en un papel las citas bíblicas. Vamos a estar leyendo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Gloria al Señor. Esta es una cita que es tan clara, donde el Señor promete, aleluya, volver. Aleluya. Y promete volver, específicamente lo dice, para irnos con Él, para llevarnos con Él, para que donde Él está, nosotros también estemos. Amén. El Señor ahorita está en el cielo, a la diestra del Padre, sentado a la diestra del Padre, y dice la Biblia que desde allí intercede por nosotros. Pero hay una urgencia, querido amigo, de que usted acuda al llamado del Señor. Dios le está llamando, ¿ok? Mire, aunque usted vea
en el mundo mucho entretenimiento, que vea mucha campaña de publicidad para que las personas estén ocupadas, entretenidas en ese ambiente. Mira, hay tantas ligas de fútbol, tantos campeonatos de fútbol en Europa, en el continente americano, y se termina una copa y comienza otra, todo para que la gente esté su mente ocupada, su mente entretenida y su corazón esté totalmente, afanado en las cosas de este mundo, y que no se den cuenta de lo que está realmente pasando en el mundo, las señales que el Señor está permitiendo que sucedan para que nosotros despertemos, aleluya, y nos volvamos a la realidad de las cosas, de cómo está el mundo. Realmente está como el Señor dijo que iba a estar cuando estuviera cerca su venida. El Señor dijo que como en los días de Noé, así sería en su venida. Cuando todos comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. O sea que se entretuvieron tanto y no se dieron cuenta, porque no le prestaron atención a un hombre llamado Noé, que la Biblia le llama el pregonero de justicia. No le hicieron caso a Noé, y dice que no entendieron. ¿Por qué no entendieron? Porque estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, muy entretenidos estaban, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio. Y cuando vino el diluvio ya fue demasiado tarde. La Biblia dice que perecieron, y solamente 8 personas se salvaron. Noé y su familia. Amén. Los que se apercibieron. Queridos amigos, amigas, Cristo no es una mitología. Cristo es el único Señor y Salvador de nuestra alma. El único que puede salvar tu alma de la condenación eterna. El único que te puede perdonar tus pecados. El único que nos ofrece la salvación de nuestra alma, y prometió la vida eterna a los que creamos en Él de todo corazón, queridos amigos. Voy a dar lectura a el capítulo 14, versículo 1 en adelante del Evangelio de San Juan. Dice así, Jesús hablando con sus discípulos, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creer también en mí. ¿Okay? ¿Por qué dijo el Señor, creéis en Dios? Si creéis en Dios, creer también en mí, porque Él es Dios. Él es Dios Hijo. Amén. Creemos en el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Creer también en mí, dice el Señor. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Dónde es la casa del Padre? En la casa de mi Padre. Se refiere al cielo. Gloria al Señor. Al cielo. Dice así, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Oiga lo que dice. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Se da cuenta que el Señor fue a preparar lugar para los que creemos en Él? Verso 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Ahí está la promesa del Señor. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir os tomaré a mí mismo? Me los llevaré conmigo, dice el Señor. Me los voy a llevar conmigo. Os tomaré a mí mismo, bendito sea el Señor, para que donde yo estoy, ¿dónde está el Señor? En el cielo. Gloria al Señor. Para que donde yo estoy, dice el Señor, vosotros también estéis. Amén.
Esa es la voluntad del Señor para los que creemos en Él. Y sabe usted que el Señor murió por todos los pecadores. Murió por todo el mundo. El apóstol Juan dice en el capítulo 2 de Primera de Juan, le voy a llevar a una cita en la epístola del apóstol Juan. Si usted tiene su Biblia ahí conmigo, puede abrirla en Primera de Juan. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Se lo voy a leer. Primera epístola de San Juan. Qué bueno es Dios. Dice así. Del versículo 14. Dice, os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En los primeros versículos, le voy a leer desde el versículo 1, capítulo 2 de Primera de Juan. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros. Oiga, Él es la propiciación de nuestros pecados. Amén. Y no solamente de los nuestros, dice, sino también por los de todo el mundo. ¿Se da cuenta que el Señor murió por todos los pecados de la humanidad? El Señor dio su vida en la cruz del Calvario por todos los pecadores. Y si murió por todos los pecadores, porque Él quiere que todos sean salvos. Desafortunadamente, no todos creen al mensaje. Pero la voluntad del Señor es de que ninguno se pierda. Él no quiere la muerte del que muere sin salvación. Él quiere la salvación de todos, porque Jesucristo Él es la propiciación de nuestros pecados, dice la palabra del Señor, capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 2. Y dice, y no solamente de los nuestros, no solamente es la propiciación de nuestros pecados, sino que por los de todo el mundo. El Señor vino a pagar el precio del pecado de toda la humanidad. Entonces, ¿por qué la gente sigue todavía esclavizada del pecado? Porque rechazan al Señor Jesucristo, porque se rehúsan creer al Señor Jesucristo, rehúsan rendirse a Cristo, rehúsan creer en el mensaje de esperanza, en el mensaje de salvación que el Señor está enviando a toda la humanidad por medio de sus siervos que predicamos la palabra del Señor. Dios está llamando al arrepentimiento a todo hombre, a toda mujer, a toda persona, de que sepa que hay una puerta de escape de la condenación eterna. Hay una puerta, alabado sea Cristo, por donde el hombre puede escapar. Y esa puerta se llama Jesucristo. Le voy a poner un ejemplo. Me parece que fue el año pasado, que en el país de Colombia, yo soy de México, pero veo las noticias, el gobierno comenzó unas pláticas con la guerrilla más antigua de Colombia, que es las FARC. Y el gobierno comenzó un tratado de paz con la guerrilla. Y el gobierno les ofreció amnistía a los guerrilleros que dejaran las armas y que se apartaran de la guerrilla y entraran al proceso de paz. Y les ofreció amnistía. Amnistía quiere decir que no iba a haber una
un encarcelamiento para ellos por haber estado violando las leyes del país, por haber estado rebelándose contra el gobierno, por haber estado haciéndole la guerra con su guerrilla al ejército del país de Colombia. Les ofreció una amnistía. Pero ¿cuál era el requisito? Reconocer y deponer las armas y someterse a esa amnistía. Y el gobierno les garantizó de que no iba a haber un proceso judicial en contra de ellos, no iba a haber encarcelamiento, no iba a haber una condena para ellos. Precisamente es lo que Dios está haciendo con toda la humanidad. El Señor, en su grande amor y misericordia, al mirar que ningún hombre de este mundo, ningún hombre, ni una mujer, nadie, ningún hombre, ninguna mujer puede salvarse por sí mismo. El hombre no puede librarse del pecado por sí mismo. El hombre no puede por sí mismo pagar por sus pecados. Por muchas buenas obras que el hombre haga, no puede redimir sus pecados por sí mismo. El hombre fue declarado por Dios destituido de la gloria de Dios. Y que el hombre no puede redimirse a sí mismo. El hombre no puede pagar la deuda del pecado por sí mismo. Por muchas buenas obras que el hombre trate de hacer, por muchas ganas que tenga él de cambiar y de apartarse del pecado por sí mismo, no puede. Por eso Dios, en su grande amor y misericordia, al ver que ningún hombre podía pagar jamás por sus propios pecados, tuvo que enviar a su único Hijo para que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Él pagara nuestra deuda de nuestros pecados, porque ningún hombre podía pagar su propio pecado. Por eso el Señor envió a su único Hijo. Oh, si todos entendiéramos ese versículo glorioso, hermoso, que está en la Santa Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Oh, Dios se compadeció de la humanidad, que ha dado a su único Hijo. Lo dio al mirar el Señor que el hombre no podía jamás pagar por sus propios pecados. Tuvo que enviar lo más amado de Él, a su único Hijo, a morir por nosotros en la cruz, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que ponga su confianza en Jesucristo, todo aquel que crea que el Señor Jesucristo fue crucificado por sus pecados, por mis pecados, y que lo crea de corazón, que verdaderamente se apropie del sacrificio que Jesucristo ya llevó a cabo hace más de 2000 años por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que el hombre perezca sin salvación. Dios no quiere que el hombre se pierda. ¿Se da cuenta? Qué grande Jesucristo es. Él es la propiciación. Mire, por favor, lea ese versículo nuevamente. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Se da cuenta que el Señor murió por los pecados de toda la humanidad? Amén. Pero ¿cómo vemos a la humanidad ahora? La vemos hundiéndose más y más en el pecado, hundiéndose más y más en la inmoralidad, hundiéndose más y más en la violencia, hundiéndose más y más, oiga, en los pecados carnales, hundiéndose más, cuando el Señor
El Señor pagó el precio por nuestros pecados, pero por rehusarnos a venir a Él, por ser rebeldes al llamado de Dios. Por eso el hombre se hunde y se sigue hundiendo más y más en el pecado, por no acudir al llamado de Dios. Dios está llamando a la humanidad. Dios está llamándote, amigo, amiga. El Señor, por medio del Evangelio, por medio de su palabra y por medio de su mensaje que está enviando a la humanidad de muchas maneras, por todos los medios, el Señor está llamando a la humanidad al arrepentimiento antes de que sea tarde, porque llegará el día en que será demasiado tarde. Amén. Un día será demasiado tarde. Para muchos ya fue demasiado tarde. Muchas personas mueren cada día en el vicio, mueren en accidentes, mueren andando en las borracheras. Otros se están suicidando, se están quitando la vida. Satanás los está engañando y les empieza a meter pensamientos de suicidio. Pensando el hombre que al quitarse la vida ahí se le acaban sus problemas. No, ahí empeoran los problemas. Porque después de la muerte física hay un juicio. Querido amigo, busca a Dios, acércate al Señor. Jesucristo te ama. Jesucristo quiere ofrecerte la vida eterna, te la ofrece. No es que quiera ofrecértela, te ofrece la vida eterna, te ofrece el perdón de tus pecados si tan solo te arrepientes de corazón y te allegas a Él, clamas a Él. La Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios está esperando que invoque su nombre, que le implores a Él misericordia. Y el Señor, oye, ninguno de los que claman a Él, ninguno de los que se allegan a Él, Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor te recibe, querido amigo, amiga. Pero acude al llamado del Señor, porque un día va a ser demasiado tarde. Recuerde, hemos leído que el Señor prometió volver. Él dijo que iba a preparar lugar para nosotros los que creemos en Él. Y que prepararía lugar para nosotros y que volvería y nos tomaría con Él mismo para que donde Él esté, nosotros también estemos, dijo el Señor. Esa es la voluntad del Señor. Él no quiere que el hombre perezca. Querido amigo, querida amiga, quiero que leamos también, porque muchas personas dudan, pero todo esto está escrito. Es cuestión de creer a la palabra del Señor. Es cuestión de oír la palabra del Señor. Alabado sea Cristo. Mire, en la epístola del apóstol Pablo, en Primera de Corintios, por favor, los que están anotando las citas bíblicas, les recomiendo, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, está escrito lo que va a acontecer. Gloria al Señor. Y lo que está escrito, queridos amigos, se va a cumplir. Creamos o no lo creamos. Mucha gente dice, yo no creo. Bueno, el hecho de que no creas no quiere decir que no vaya a venir a cumplimiento. Amén. Pero nos conviene creer. Amén. Nos conviene creer porque al creer, oiga, ahí está la salvación. El creer al mensaje de Dios. El creerle a la palabra del Señor. Yo hace 34 años creí al mensaje de Dios. Creí a la palabra del Señor. Y por haber creído, oigan, estoy disfrutando de la paz de Cristo. Por haber creído, oiga, yo no tuve que pagar ningún precio. Amén. Por esta paz que estoy disfrutando ahora. Solamente creí. Amén. Y por eso dice la Biblia, para que todo aquel que en Él crea, solamente creer.
Amén. Por haber creído al mensaje del Señor, por haber creído al llamado de Dios, por haber creído al Evangelio, ahora disfruto de la paz del Señor. He sido libre de la esclavitud del pecado. Cristo me ha libertado por haber creído al mensaje de Dios, por haberle hecho caso al llamado de Dios. Ahora disfruto, oiga, de una seguridad en Dios, de una seguridad de la salvación de mi alma. No tengo miedo a morirme, porque ya sé a dónde voy. Le pertenezco a Cristo. Amén. El Señor ha llegado a mi vida hace 34 años y desde entonces, aleluya, tengo gozo y alegría en mi corazón. Gloria al Señor. Ya no hay temor al porvenir. Vivo seguro porque le he creído a Dios. Le he creído a sus promesas. Bendito sea el Señor. Jesús dijo, nuestro Señor, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación. Dios nos garantiza que no hay una condenación para los que nos acogemos a Él, para los que nos rendimos a Él, para los que nos entregamos a Él. Para nosotros ya no hay una condenación. Amén. ¿Por qué? Porque el justo, nuestro Señor Jesucristo, murió por nosotros, los que le hemos creído, por los injustos. Alabado sea Cristo. Amén. Gloria al Señor. Mire, le voy a leer lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, desde el versículo 50. ¿Qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras acerca de lo que el Señor prometió? Gloria a Dios. Dice así. ¿Qué fue lo que prometió el Señor? Que volvería y que nos llevaría con Él a los que creemos en Él. Dice así. Dice el apóstol Pablo en la Sagrada Escritura, 1 Corintios 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Oiga, qué lindo. Cuando Cristo venga por su pueblo, por los que hemos creído en Él, no todos habremos muerto. A eso se refiere el apóstol Pablo. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué transformados? Porque este cuerpo es de carne y de sangre. Y la carne y la sangre dice aquí que no va a entrar, no va a heredar el reino de Dios. Tenemos que ser transformados. El Señor nos va a transformar. Gloria al Señor. ¿Por qué nos tiene que transformar? Nos va a transformar y nos va a dar un cuerpo semejante al que tiene nuestro Señor Jesucristo después de que Él resucita. Él resucitó con un cuerpo glorificado. Resucitó con un cuerpo, aleluya, de otra dimensión. Un cuerpo que puede cruzar una puerta sin problema, que puede cruzar una pared sin problema. ¿Por qué tenemos que ser transformados? Porque este cuerpo fuera de la atmósfera no puede estar allá, porque allá no hay oxígeno. Amén. Este cuerpo es miedoso a la altura. Y nosotros, el Señor nos va a llevar al cielo. ¿Se imagina? Con este cuerpo, cuando fuéramos para arriba, iríamos temblando de miedo. Porque este cuerpo es miedoso hacia la altura. Amén. Pero dice la palabra que seremos transformados. Cuando Cristo venga nos va a transformar. Los que están muertos en Cristo, los que murieron en Cristo, la Biblia dice que resucitarán primero. Porque el Señor prometió la resurrección, aleluya, de resucitar a los que creemos en Él. Alabado sea Cristo. Y la prueba es de que el Señor resucitó. Y antes de que el Señor fuera crucificado, nos dio una prueba de que Él resucita a los muertos. Resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo. Porque Él es la resurrección y la vida. Alabado sea Cristo. Entonces dice la palabra del Señor así. En un momento, verso 52 del capítulo 15 de 1 de Corintios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, oiga, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Se da cuenta? Los que estemos vivos cuando Cristo venga, que no hayamos experimentado la muerte física, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos arrebatados. Gloria al Señor. Y eso también lo podemos corroborar en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4. Los que están apuntando las citas bíblicas ahí en su Biblia, por favor, vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 4, bendito sea el Señor. Pasa usted Colosenses y luego está Tesalonicenses primera y vamos al capítulo 4 y su versículo 13. Alabado sea el Señor, porque es aquí donde el apóstol Pablo nos explica claramente cómo será el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que Él regresará para llevarnos con Él, a los que creemos en Él. Alabado sea el Señor. Si ya lo tiene, vamos a leer del versículo 13 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. ¿Estamos listos? Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y se refiere a los que murieron en Cristo. Qué linda es la palabra del Señor, que ni siquiera se atreve a decirle muertos a los creyentes. Dice los que duermen. Gloria al nombre de Jesús. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? Los que no le creen a Dios. Los que no han creído al mensaje del Evangelio, que no le han creído al Señor. Para ellos no hay esperanza. No porque Dios no quiere que tengan esperanza, sino que ellos mismos se privan. Ellos mismos se privan de tener esa esperanza que Dios nos ha dado a los que creemos en Él. Hay gente que tiene esperanza y hay gente que no tiene esperanza. Pero eso no lo decide Dios. Eso lo decides tú, amigo. Si crees, hay una esperanza gloriosa para ti. Pero si no crees, pues no tienes esperanza. Y los que no tienen esperanza tienen razón para estar muy tristes. Mira lo que dice aquí. Que claro, la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza están tristes, porque no tienen esperanza de la vida eterna. No tienen esperanza de que Cristo va a venir por ellos. No hay esperanza. Oiga, no hay cosa más triste que vivir en el mundo sin luz y sin esperanza. Esa es la cosa más terrible para la humanidad. ¿Sabe usted por qué se consume tanta droga en los países? ¿Sabe usted por qué hay tanta gente deprimida? ¿Sabe usted por qué hay tanto número de suicidios que va en aumento y en aumento? Porque la gente vive desesperanzada totalmente. Dice, no tengo razón para vivir. No sé por qué estoy en el mundo. Yo no sé a dónde voy. Yo no sé qué será de mi porvenir. Es gente que no tiene esperanza. ¿Y sabe por qué no tiene esperanza? Porque por no creer en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Viven una vida en desesperanza total. Viven una vida de tristeza, una vida vacía. Porque vivir sin Cristo en el corazón es vivir una vida totalmente seca y vacía. Y como la gente quiere llenar ese vacío, y como lo único que puede llenar ese vacío del corazón y del alma de la persona, lo único que puede llenar ese vacío es la presencia de Jesucristo en nuestro corazón. Amén. Pero por no creer al mensaje, el Señor está llamando. Dice el Señor:
he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él. Ahí está. No cierres la puerta de tu corazón. Jesucristo está tocando la puerta de tu corazón, porque Él no quiere que vivas sin esperanza en el mundo. Él no quiere que vivas sin luz en este mundo. Él no quiere que vivas en tinieblas. Él no quiere que vivas una vida vacía y seca. Solo Él puede llenar tu corazón. Solo Él puede saciar la sed que hay en ti de tu alma. Solamente Él. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Amén. El que come de este pan jamás volverá a tener hambre. Amén. Y jamás volverá a tener sed. Amén. Porque Él sacia todo nuestro ser. Cristo Jesús. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos. Amén. Antes de ir a la cruz, el Señor, ¿sabe lo que le dijo a sus discípulos? O sea, a los que creemos en Él. Mi paz les dejo. Fíjate lo que dijo. Mi paz les dejo. Mi paz les doy. Y dijo una palabra muy importante. Dijo, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Se da cuenta? El mundo te ofrece una paz. Pero esa paz es artificial. Esa paz que ofrece el mundo es entretenimiento. No sacia tu alma. Te provoca un ratito de alegría. Pero ya que pasa el evento, ya que pasa la copa del mundo, del fútbol, ya que pasa la pelea de box, ya que pasa el baile, ya que pasa la fiesta, ya que pasa la parranda y la pachanga, vuelves a quedar triste y vacío nuevamente. ¿Por qué? Porque esa es la paz que ofrece el mundo. Y Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Jesús da la genuina paz. Jesús te ofrece su paz. Amén. Pero para eso hay que abrirle el corazón a Jesús. Hay que invitar a nuestro Señor Jesucristo a que entre en nuestro corazón. Hay que recibir a nuestro Señor Jesucristo, que Él reine, que Él more en nuestro corazón. Alabado sea Jesús. Amén. Fíjate, vamos a seguir leyendo, nos quedan unos minutos todavía, en donde estamos leyendo en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, donde se nos describe cómo será la venida del Señor por su iglesia, por su pueblo, por los que somos de Él, que lo hemos recibido, que hemos creído, que nos hemos entregado, que hemos hecho a Jesús, el Hijo de Dios, lo hemos hecho nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador de nuestra alma. Bendito sea el nombre de Jesús. Verso 14 del capítulo 4, estamos leyendo, capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿creemos que Jesús murió y resucitó? ¿De corazón usted cree que Jesús murió por sus pecados y que resucitó al tercer día? Si usted cree que Jesús resucitó, mucha gente todavía tiene a Cristo pintado en una cruz muerto. Jesús no está muerto, estuvo muerto, pero al tercer día resucitó. Jesús no está muerto, Jesús está vivo y tiene todo el poder sobre el cielo y sobre la tierra. Gloria al Señor. Entonces, si creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos de corazón, dice también, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Se da cuenta? Así también los que murieron en Cristo, los que durmieron en Él,
los va a traer el Señor. ¿Por qué? Porque los va a resucitar, les va a dar un cuerpo nuevo y vámonos para arriba, al cielo, por la eternidad con el Señor. A su nombre. Mira lo que dice el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. El apóstol Pablo aclara algo. Dice, estas palabras que les voy a decir, se los decimos no en palabras nuestras, sino en palabras del Señor. Amén. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, amén, oiga lo que dice, porque el Señor mismo, el mismo Señor Jesucristo, porque el mismo Señor, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, fíjese, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que resucitó el Señor, con los que el Señor resucita. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y oiga qué lindo, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la voluntad del Señor, que vivamos con Él por toda la eternidad, que estemos siempre con Él en gloria. Alabado sea el Señor. Querido amigo, es cuestión de creer a la palabra del Señor. Ya no vivas sin esperanza, ya no vivas en este mundo, oye, sin la paz de Cristo. Yo desde que recibí a Cristo, ya no me volví a tomar una botella de cerveza. Ya no me volví a tomar otra copa de licor. Porque cuando llegó Cristo a mi corazón, llegó la paz. Llegó la libertad. El Señor me libertó de ser un borracho empedernido, de ser un vicioso. Me hizo libre. Llenó mi corazón, llenó mi alma de gozo y de alegría. Aleluya. Y ahora vivo feliz, como dice un canto tan lindo, ese canto que cantamos. Soy feliz en Cristo, muy feliz. Y eso está disponible para ti, amigo. Es cuestión de que creas en el Señor Jesucristo. ¿Has oído la palabra del Señor? ¿Has oído el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? ¿Has oído el Evangelio? ¿Quisieras hoy arrepentirte de corazón y abrir tu corazón a Cristo? Pídele perdón al Señor por tus pecados. Él es el que perdona tus pecados, nadie más. Solo Cristo puede perdonarte y lavarte con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. ¿Quisieras hacerlo? Ahí está, dile: Señor Jesús, he oído tu palabra en este día y reconozco mi necesidad de ti, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Me arrepiento en esta hora, Señor, y te pido que entres en mi corazón, Señor. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador de mi alma. Dios mío, escribe mi nombre en el libro de la vida y de hoy en adelante quiero que tú reines en mi corazón y me guíes por tu santo camino, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu santo y bendito Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Que Dios te bendiga y te guarde, y hasta el próximo jueves, si Dios lo permite. Amén.